Hola, ¿qué tal? Vamos a dar la bienvenida a Víctor, a nuestro gran amigo Víctor. Un placer. Está aquí por Canarias de nuevo. Totalmente. Y nos va a hablar un poquito sobre su vida, porque tiene una vida muy interesante. Y una de las cosas que me llamó a mí la atención para quererlo entrevistar es su sinceridad. El descubrir su corazón. ¿Para qué? Para ayudarles a todos ustedes, los que están ahí detrás de esa pantalla, que no han tenido la oportunidad de encontrar personas tan sinceras para entender cómo poder superar cada una de las situaciones. Así que hoy Víctor nos va a contar un poquito de todo. Así que pónganse cómodos, porque hoy vais a descubrir soluciones a muchos de vuestros problemas. Qué bueno, gracias Maya. O sea, yo creo que al final todo esto se ha dado de una manera muy genuina, ¿no? Pero yo siempre pienso que hay un par de factores que hace que conectemos las personas, ¿no? Y casi siempre hay una parte de la escucha y por otro lado el del aprecio. O sea, cuando hay aprecio y escucha, la conexión se hace inevitable, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, cuando nos cuesta escuchar fuera, siempre hay una parte de nosotros que también le está costando escucharse a sí misma. Entonces, ahí es cuando muchas veces se produce esa desconexión dentro de nosotros mismos, que a lo mejor la mente está por un lado, lo que sientes por otro y lo que haces por otro. Entonces ahí tenemos el origen de casi todas las enfermedades, ¿no? Y se crea también esa sensación de soledad, ¿no? Y cómo cuando aprendemos a escuchar eso, nos permitimos sentir y alineamos todo eso con nuestra acción, vuelve la ilusión, vuelve la alegría, te vuelves a sentir pleno y te das cuenta que al final todo lo que hay fuera siempre ha sido como un recordatorio para que vuelvas a escucharte a ti mismo, ¿sabes? Entonces, al final, creo que todo este camino me ha enseñado a que solo puedes escuchar aquello a la cual realmente estés dispuesto a reconocer y muchas veces nos cuesta reconocer que nos da miedo estar solos. ¿Sabes? Y el origen de casi todo mal es el no reconocer eso. Y entonces acabamos tapando capas y capas y capas que al final nos acaban desconectando, no solo del mundo, sino de nosotros mismos. Y pensamos que lo que queremos encontrar está afuera, y cada vez que lo encuentras, o consigues un objeto, o logras algo, vuelve esa sensación de vacío. ¿Sabes? Y yo algo que he aprendido en este tiempo es que cuando estás constantemente buscando algo que aparentemente nunca aparece, es que lo tienes delante de tus narices. ¿Sabes? Y que siempre estuvo. Y que solo necesitas como darte ese espacio a reconectar con eso. Entonces, ¿por qué sufrimos? Porque vivimos constantemente tratando de evitar el dolor, tratando de evitar un momento. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese sufrimiento es la anticipación para no sentir. Entonces estamos todo el rato tratando de evitar a lo mejor sentirnos culpables, tratando de evitar que algo malo pueda pasar, tratando de evitar la frustración, ¿sabes? O tratando de evitar la vergüenza, la exposición. Y el tiempo que te pasas tratando de evitar eso, lo estás experimentando, ¿sabes? Entonces por eso cuando te enfrentas a eso que realmente te da miedo, de repente, ¡paf!, desaparece. O cuando eres capaz de reconocer en plan, hostia, me estoy sintiendo culpable. Y te quedas ahí con la culpa, de repente, ¡pum!, desaparece. O sea, nos estás explicando que al final la gran cosa es estar con uno mismo. 100%. ¿Sabes?
y que en la medida en la que profundices dentro de ti mismo, vas a ver que al final todo es un reflejo y que vas a comprender a todo el mundo. ¿Sabes? Por eso, en medida en que tú seas capaz de entrar, primero reconocer esa soledad, entender que mucha gente, para encajar dentro de su sistema familiar, se han identificado con una pieza de un puzzle que encaja dentro de un puzzle entero. Pero o al menos yo siento que la mayoría no sabe, es que no eres una pieza de puzzle para encajar, sino que siempre has sido la pieza completa y que realmente cada elemento que aparece fuera de tu vida, tú tienes que encajarlo dentro de ti. O sea, tú no te tienes que adaptar a nada para encajar, sino que esas piezas son parte de ti, que tú tienes que encontrar ese lugar y darles ahí. La frustración que siente esta persona, si tú la reconoces, es que lo tienes dentro. La envidia que a lo mejor sientes por la falta de es algo que está dentro. Cuando tú piensas que, nada, seguro que esa persona me va a envidiar o tal, eso está en ti. Y es que tú le des lugar a eso que tú estás sintiendo, que tú piensas que es de fuera, pero lo de fuera solo te está recordando algo que ya tenías dentro. Maravillosa reflexión. ¿Sabes? Me ha encantado. Ahora me gustaría, porque hemos hablado un poquito anteriormente, y me comentaste que tú de joven te sentías un poquito como que no eras nada. Exacto. ¿Nos puedes compartir un poquito de tu vivencia? Mi madre, cuando estaba embarazada de mí, ella pasó el embarazo sola. O sea, mi padre no estaba. Entonces ya digamos que en el ¿cómo se llama? Creo que se llama proyecto sentido o algo así cuando estás como embarazada. Pues digamos que ya en ese proceso, pues mientras me estaba gestando, pues ya mi madre pasaba por una situación muy estresante de estoy sola, no me siento acompañada, ¿sabes? Y mucha, a lo mejor, envidia de ver que otras parejas sí que tenían a su pareja pues al lado y demás. Entonces me dijo mi madre que yo pegaba muchísimas patadas y que al final todo eso era una reacción de todo el estrés que tenía ella. Entonces digamos que yo nací y el contexto que tenían mis padres era de mucho conflicto, muchas transiciones, muchos cambios, ¿sabes? Había como mucha incertidumbre con el tema del dinero también. Entonces ahí ellos montaron un restaurante y yo iba saltando de familia en familia. Entonces después me enviaron para China 2 años. Y luego siempre me costó el tema de la expresión. Porque yo aprendí, como iba de familia en familia, yo aprendí español. Iba a China y hablaba en español. Entonces, claro, yo pedía un chicle y me llevaban al médico. Y yo era en plan de, pero ¿qué está pasando? ¿Sabes qué está pasando aquí? Entonces, claro, a mí me frustraba un montón porque no me entendían. Después de 2 años aprendí chino y volví a España y ya no hablaba español. Entonces ahora todo lo decía en chino. Y recuerdo una vez que yo no sé por qué todo el mundo decía vale, 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 vale. Pues yo, por seguir a todo el mundo, pues yo decía vale. Y resulta que me estaban preguntando si quería hacer ballet. Y acabé en una clase de ballet, o sea, solo yo y todo niñas, y yo era en plan de, ¿qué hago aquí? Y acabé haciendo ballet, ¿sabes? Entonces eso también, ¿sabes? Pequeñas cosas que me fueron marcando, ¿no? Como que había mucho caos en mí, o sea, yo era una persona que leía un texto y no entendía qué ponía, veía una película y no entendía de qué iba la película, me explicaban las cosas y no lo comprendía. O sea, siempre tenía la ligera sensación de que podía estar de acuerdo o no con alguien, pero no sabía el porqué. Estabas como desorientado. Totalmente. Además viviste 2 culturas totalmente diferentes. Exacto. La oriental. La oriental y la occidental. Y la occidental. Exactamente. Uy, me sonó el estómago. Yo en ese sentido te entiendo porque también pasé por eso, ¿no? Sí. De estar con la oriental y con la occidental. Y la verdad que no es fácil, ¿verdad? Para nada. No, o sea, mucha exclusión y que si se ríen de ti y lo típico. Recuerdo una vez por Mesa y López, sin motivo alguno,
me pegaron así en la cara por detrás y se fueron corriendo, sin motivo alguno. Y yo, tío, ¿y esto? Y no entendía, pero bueno. O sea, cosas que pasan sin más. Recibiste bullying cuando eras joven. Exacto. Pero ya al final, ¿sabes? Mira, en la religión, ¿no? Yo no soy religioso ni mucho menos, ¿no? Pero me gusta mucho la simbología de la cruz, ¿no? Porque ¿qué significa cargar con la cruz? ¿Sabes? La cruz no deja de ser la herida, no deja de ser tu historia. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, a pesar de las heridas que tenemos, supongo que para mí, simbólicamente, cargar con la cruz significa de que a pesar de que yo cargo con mi herida, elijo vivir en amor a pesar de la herida. ¿Qué quiere decir eso? Que no soy mi historia. Mi historia realmente no es importante. ¿Sabes? Porque si yo le diera importancia a mi historia, seguiría sufriendo. Entonces la cosa es desidentificarme y siempre como ver mi historia como algo aparte a mí. Entonces esa es la manera que tengo. O sea, por ejemplo, yo no me enfado. Una parte de mí se enfada. ¿Sabes? Yo como no siento culpa. El yang, me estás hablando. O sea, más bien es la desidentificación. O sea, entender. O sea, imagínate que cada emoción dentro de ti es un niño pequeño. O sea, por eso cuando siempre veo a alguien que está actuando de manera emocional, está en el niño. Entonces me da igual la edad que tiene. ¿Sabes? Yo no veo a la gente por la edad que tiene o tal, sino yo veo un sistema familiar. Entonces, ¿cómo funciono internamente? Yo soy un vehículo y dentro de este vehículo hay un niño, hay una madre y hay un padre. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo en todo momento, mi decisión es a quién siento en ese volante. Y es muy importante porque cada uno de ellos se complementan, porque cada uno tiene su luz y su sombra. El niño, siento al niño en el volante. Nos lo pasamos bien, disfrutamos. Pero ¿qué pasa si el niño se queda mucho tiempo? Que el niño solo quiere jugar, ya no quiere hacer nada más. ¿Sabes? O se siente culpable o lo que sea, ¿sabes? Ya el niño no quiere moverse. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí yo siento a la madre. ¿Qué representa a la madre? La madre representa la compasión, el amor, el permiso, el reconocer y el que tú te puedas abrir, ¿sabes? Entonces, cuando el niño está en caos, entra la madre para dar la luz. Y eso está dentro de ti. Pero ¿qué pasa si se siente mucho tiempo la madre? Que la madre lo permite todo. Entonces ya no marca límites. ¿Vale? Buenísimo, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Ahí yo tengo que sentar al padre. Entonces, cuando siento al padre es, ¿a dónde queréis ir? Ahí. Vale. Vamos. No hay excusa. Disciplina pura y dura. Y vamos a ir ahí. Pero ¿qué ocurre cuando el padre se sienta mucho tiempo? Que el camino se vuelve monótono. Y el padre no observa lo que hay alrededor. Y el padre está ciego por llegar ahí. Entonces ahí hay que sentar al niño otra vez. Y entonces vuelves a disfrutar el camino. Cuando el niño entra en el caos, vuelves a sentar a la madre. Tranquilo, tal. Perdónate, no te culpes. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto, no? Para mí, dentro de una herramienta que creé, yo me guío principalmente por la culpa y el miedo. Son brújulas. Cuando sientes culpa, te acabas de desalinear del centro. Entonces ahí meto la madre. La madre es la cura y el antídoto de la culpa, a través del perdón, del amor. ¿Y cómo se llega al centro? A través del miedo. Aquello que te da miedo, viene el padre, te coge de la mano y te dice, ahí vamos. Y el padre es el antídoto del miedo y rompe con la barrera del miedo. Entonces, ¿qué es ese estado del centro? Es un estado donde no hay ni miedo ni culpa. Y ahí está la paz. Buenísimo. Buenísima forma de expresarte. Y sé que para llegar a esto has tenido que atravesar un camino largo, ¿no? Claro, o sea, un camino de no había ni papá ni mamá. Entonces... No había ni papá ni mamá, señores. Exacto.
Entonces no podemos poner excusa porque Claro. Víctor te está ahora mismo confesando que el resultado que tiene hoy con su vida es porque Es de abrazar la soledad, es de abrazar la oscuridad. Es que el camino hacia la luz es abrazar la oscuridad, porque una semilla antes de dar frutos, antes de dar oxígeno, antes de brotar, tiene que buscar y crecer en la oscuridad. La semilla está enterrada, está aprisionada, pero cuando se dan las condiciones, el agua, el sol, ahí empieza a brotar las primeras raíces, pero esas primeras raíces tienen que luchar contra muchísima resistencia y presión. Pero cuando tú ya empiezas a mirar en la oscuridad, a aceptar la oscuridad, ¿qué hacen las raíces en la tierra? Abraza la oscuridad. Y solo en medida en lo que tú estés dispuesto a reconocer y a abrazar y a amar tu oscuridad, es cuando la otra parte va hacia la luz. ¿Sabes? Y mucha gente a lo mejor ve a un árbol y dice, yo quiero esos frutos, yo quiero esa altura, yo quiero lo cerca que está del sol, de la luz. Pero la mayoría no ve lo que está ocurriendo en la sombra. exacto, acabas de dar un gran ejemplo como es el taque, ¿no? El bambú. Antes de salir, sus raíces están 6 años Exacto. bajo tierra. Exacto. ¿Eh? Exacto. Por eso, Buen ejemplo que sí, acabas de marcar ahora. claro, por eso es tan importante la sombra. ¿Y cómo podemos ver la sombra? Fíjate en lo que juzgas. O sea, para poder juzgar, tenemos que estar en una posición superior que los demás. Es decir, que cuando estamos en el orgullo, solo desde el orgullo podemos determinar si algo está bien o algo está mal. Entonces ya de que tú te posicionas por encima, ya de manera inconsciente estás revelando de que hay una parte de ti que se siente pequeño. Y que... Repite eso de nuevo porque me gustaría que lo escucharan bien. Sabes que cuando alguien se muestra orgulloso y que proyectas un juicio hacia afuera, determinando que algo está bien, algo está mal, que esto es lo correcto o lo incorrecto, lo que estás revelando en el fondo es una identidad de pequeñez, que lo tapas con la grandeza, ¿sabes? Pero la cosa es que en el fondo lo que estás protegiendo es de no me quiero sentir pequeño, ¿sabes? Entonces, ¿qué ocurre? Que a través de nuestros juicios, cuando pensamos que, mira, qué mal lo hace o lo que sea, tal, todo eso está hablando de nosotros. Pero cuando tú señalas a alguien, 3 dedos van hacia ti. Por eso es como que cuando tú te observas a ti mismo, es como la invitación aquí es, en vez de estar tan pendiente de lo que ocurre fuera, gira la cámara y observa adentro. Observa qué elementos externos está despertando aquello interno. Y cuando tú reconoces, estás poniendo luz a la sombra. ¿Sabes? Y cuando pones luz a la sombra acaba perdiendo poder, hasta que llega un momento en el que todo es luz. Y que en momentos puntuales, ¡bum!, aparece la sombra. Por eso el equilibrio es como la capacidad que tenemos de volver hacia el centro. Siempre nos vamos a ir hacia un lado, siempre, ¿sabes? Es como la máquina esta del hospital, ¿no? O sea, ¿qué ocurre si la vida fuese plano? Estaríamos muertos, ¿no? Exacto. Entonces la vida es arriba, abajo, y en medida de cuando sube y baja, lo que tardemos en volver al centro. ¿Sabes? Y a lo mejor al principio, cuando vas a echar un ojo hacia adentro y quieres ver realmente qué está ocurriendo con mucha emoción, te das cuenta de que llevas un montón de tiempo reprimiendo un montón de emociones. Y que la clave es tan sencillo como que cuando surja, te quedes con la emoción. Por eso muchas veces yo lo que recomiendo a la hora de meditar y demás es fíjate qué despierta en ti. A lo mejor del día de hoy, o sea, a lo mejor por la noche hago un resumen del día. ¿Qué me hizo sentir incómodo? Hostia, a lo mejor me hizo sentir incómodo esto de esta persona, o este momento no me gustó, o lo otro tal, aquí me sentí incómodo.
Y es como, vale, pues ahora voy a dar espacio a que todo esto pueda permanecer en el presente. Y precisamente en el presente, cuando tú le das presencia y te presentas a ti mismo esa parte de tu sombra, se disipa. Y es quedarte ahí con él. Qué maravillosa solución nos acaba de dar. Ahora voy a hacer una pequeña pausa, porque llevamos todo el día creando, y vamos a comernos algo y volvemos. Vamos a dar un saludo. Muchas gracias, porque esto que hoy vamos a estar viviendo, os recomiendo que os quedéis, porque también vamos a tener otra invitada que nos va a dar un testimonio buenísimo. Gracias, Maya.